Bienvenido a esta lección número 16 del paquete EWS0131. En esta lección número 16 veremos el tema módulos RedBTCU y RedBTL. Vamos a utilizar estos módulos para dimensionar los conductores cuando existen cargas distribuidas. Generalmente, cuando se trabajó los módulos MBTCU y MBTL, la carga se encontraba en un extremo. Por ejemplo, teníamos un punto A y un punto B. En el punto B se encontraba esa carga. Pero cuando sucede, por ejemplo, este caso, cargas distribuidas a lo largo de una trayectoria, por ejemplo, radial, en este caso, el método comúnmente utilizado con los módulos MBTCU y MBTL queda restringido. En este caso, tendría que usted realizar un promedio de las distancias para poder realizar el dimensionamiento. Con los módulos RedBTCU y RedBTL puede realizar el dimensionamiento por pérdida de tensión cuando existen cargas distribuidas, siempre y cuando seleccione la trayectoria radial correcta. Vamos a empezar con esta presentación. Los módulos RedBTCU y RedBTL se introducen por primera vez en la versión 0130 del paquete Electrical Wire Sizes. Para su implementación es necesario contar con los módulos de impedancia ZPUCU y ZPUAL. Además, es necesario almacenar la impedancia de los conductores para su posterior implementación en el módulo RedBTCU o RedBTL. Vamos a observar este bloque de instrucciones. En la primera línea tenemos la importación de estos cuatro módulos: ZPUCU, ZPUAL, RedBTCU y RedBTL. Posteriormente vamos a seleccionar con cuál vamos a trabajar. Si trabajamos con RedBTCU, vamos a utilizar ZPUCU. Si vamos a trabajar con RedBTL, vamos a utilizar ZPUAL. En este contexto yo realicé la consulta para ambos para poderlas trabajar al mismo tiempo. Vamos a observar que es necesario guardar o almacenar la información obtenida del módulo ZPUCU y también del módulo ZPUAL. En este caso vamos a utilizar la opción número 2. En vez de tabla vamos a utilizar la opción lista para poder exportar esa información a las variables conductor-CU y conductor-AL. Posteriormente será necesario elaborar un listado de las cargas. En este caso se va a requerir un orden específico para almacenar esa información. Vamos a utilizar el clásico corchete de apertura y cierre para almacenar toda esa información en una variable, en este ejemplo conocida como red. Necesitamos ese corchete de apertura y ese corchete de cierre. El listado de cargas ya lo hemos manejado en otros módulos como DBCircuit SD y DBCircuit. Entonces, en este caso vamos a realizar un listado de cargas, pero lleva un orden en específico. Vamos a utilizar, por ejemplo, para la primera carga un identificador, puede ser numérico o un texto. Vamos a indicar el calibre entre comillas dobles. También vamos a indicar el sistema que vamos a utilizar entre comillas dobles. La distancia se ingresa en este caso de forma numérica, entera o decimal. También la potencia, el factor de potencia y la tensión con la cual trabaja esa carga. Generalmente la tensión va a ser la misma a lo largo de toda la trayectoria radial. De esta manera, ya realizado el listado de cargas, recuerde que para agregar otra carga se coloca al final del corchete de cierre una coma simple para adicionar una carga, por ejemplo una carga número 2, pero si ya no va a existir una carga número 3, por ejemplo, ya no es necesario colocar esa coma simple. Eso ya lo vimos con los módulos DBCircuit y DBCircuit CD. Finalmente, en esta última línea se realiza la invocación o la importación del módulo que va a utilizar, en este caso RedBTCU. Entonces, network sería el parámetro con el cual trabaja, sería el listado de cargas. Conductors, vamos a utilizar
la información que hemos guardado o almacenado en conductor-cu o conductor-al, dependiendo del módulo que estemos trabajando. En este caso vamos a utilizar conductor-cu. Y finalmente el modo de visualizar los resultados, que sería el modo completo o modo lista, como hemos trabajado anteriormente. Vamos a conocer bien los parámetros. Requiere tres argumentos comunes: el módulo RedBTCU y el módulo RedBTL. Vamos a trabajar con los parámetros debido a que internamente maneja esas variables, estos módulos. Entonces el parámetro network en sí es el arreglo tipo lista que contiene todas las cargas, como había comentado. El parámetro conductors contiene el listado de las constantes de los conductores comerciales obtenidos con los módulos ZPU-CU y ZPU-AL. En este caso vamos a utilizar la primera opción. Finalmente, el modo de visualizar los resultados. Vamos a representar los resultados con dos opciones: modo tabla o modo lista, para poderlos exportar o utilizar posteriormente. Vamos a continuar y vamos a observar esa estructura de la red de cargas. Debidamente vamos a realizar ese listado. Por tanto, los módulos RedBTCU y RedBTL usan la información de los módulos ZPUCU y ZPUAL respectivamente para dimensionar un conductor en función de la pérdida de tensión cuando existen cargas distribuidas a lo largo de una trayectoria radial, y en este caso crítica, que sería la más azotada o más solicitada por las cargas. En este caso vamos a observar la estructura básica de una red de cargas. Aquí tenemos lo que acabo de mencionar anteriormente: el identificador, el calibre, el sistema, la distancia, la potencia, el factor de potencia y la tensión. En este caso el identificador va entre comillas dobles o simples, también el calibre, el sistema. Lo único que no va entre comillas dobles sería la distancia, la potencia, el factor de potencia y la tensión. Vamos a necesitar en este caso realizar un ejemplo para poder entenderlo mejor. Para contextualizar el listado de carga, vamos a observar que el identificador es, en este caso, colocado entre comillas dobles. El calibre debe también ir en comillas dobles, de acuerdo a la base de datos de este paquete. Lo podemos consultar con el módulo DBC. También el sistema debe de ir en comillas dobles, como había comentado. La distancia va en formato decimal o entero y esta debe estar en metros. También la potencia debe estar en watts. En este caso se ingresa únicamente la magnitud. El factor de potencia, recordemos que es adimensional, no es necesario colocarlo entre comillas dobles. También la tensión no se debe de colocar entre comillas dobles y esta debe estar expresada en voltios. Por lo tanto, colocamos únicamente esas magnitudes. Para esclarecer las dudas, vamos a utilizar este ejemplo número 8. En una oficina se desea instalar un grupo de 10 contactos con capacidad de 180 volt cada uno, ubicados a una distancia de 7 metros entre sí. El primer contacto se encuentra a 8 metros del centro de carga. La tensión a suministrar a cada contacto debe ser de 120 voltios y estos contactos serán utilizados de manera no dedicada. Entonces no se van a utilizar, por ejemplo, a más de su capacidad. Vamos a observar que se requiere dimensionar el conductor considerando una temperatura de 27 grados centígrados de acuerdo al lugar de la instalación y un factor de potencia de 0.9, que es el ideal para cada carga, que se va a conectar en forma ocasional a cada contacto. Vamos a tomar esta información para utilizar el módulo Red BTCU y también, por así decirlo, el módulo Red BTL. Lo que pasaría con este último módulo es que a partir del calibre 6 nos va a dar un dimensionamiento. Entonces, generalmente dentro de la norma oficial mexicana no se permite utilizar aluminio para conectar contactos como tal. Generalmente se utiliza aluminio para los alimentadores. Vamos a trabajar entonces este ejemplo. Aquí tenemos ya la solución. Vamos a importar los paquetes correspondientes. En este caso me voy a trasladar a Collaboratory. Vamos a utilizar Collaboratory en este momento. Vamos a realizar la importación primero de los módulos. Vamos a importar el módulo ZPUCU, también el módulo MBTCU, que corresponde a ese
a ese módulo anterior. También vamos a necesitar, en este caso, no el módulo MBTCU, de hecho vamos a utilizar red BTCU. Y también vamos a utilizar ZPU-AL y red BTAL. Ya tenemos la importación, vamos a probar. Se ha importado correctamente. Vamos a quitar esta línea de código. Vamos a dar enter y vamos a necesitar estructurar esa información. Aquí yo ya tengo la solución, pero es necesario explicar de dónde se obtuvo esa información. Vamos a necesitar 27 grados centígrados y el factor de potencia para poder trabajar con el módulo ZPUCU y ZPUAL. Voy a hacer una copia de esta segunda línea a través de la presentación y la voy a colocar en colaboratorio. Se tiene que observar que 1 sería para conductores de material cobre, 27 sería la temperatura ambiente, 0.9 el factor de potencia y se tiene la opción 2 que sería el modo lista. Vamos a consultar. Se tiene en este caso el modo lista. Como se está almacenando en la variable, no se va a mostrar absolutamente nada. Si quitamos la variable, se muestra el listado. Ya nos está mostrando en este caso el modo tabla, como lo estoy dando a conocer a continuación. Entonces vamos a colocar la opción número 2, que es fácilmente manejable para trasladar la información. Vamos a trasladar esa información, esa lista, a la variable conductor CU. También vamos a utilizar el segundo módulo ZPUAL y vamos a almacenar esa información en esta segunda variable. Recordemos que la primera opción de cada uno de estos módulos es prácticamente la tubería. Ok, vamos a necesitar consultar la diapositiva. En este caso nos está proporcionando la tubería como tal. Vamos a utilizar la primera opción por defecto, PVC. Vamos a trabajar esa opción. También podemos consultar si tenemos alguna duda de esta forma. Y aquí sería type. El parámetro type sería la tubería. Vamos a manejar esa primera opción. Lo vamos a almacenar como estoy mostrando a continuación. Inmediatamente vamos a generar la red de cargas. Esto es importante. Y si voy a realizar la copia para no tardar tanto en el video, vamos a observar que en el problema, de hecho en el ejemplo, aparece lo siguiente, son 10 contactos, por lo tanto vamos a tener 10 desplazamientos. Vamos a contabilizar, tenemos 10 desplazamientos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, 5 a 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a 9 a 10, ¿ok? Y de hecho se debe tomar la distancia desde el primer receptáculo hacia el tablero. En este momento yo coloqué los identificadores como tablero, punto 1, punto 2 hasta punto 10, que serían los 10 receptáculos o contactos de acuerdo a la norma oficial mexicana. También se le conoce como toma corrientes. Voy a aplicar el calibre número 12 para toda esa trayectoria crítica y el sistema de una fase de oscilos. Por eso había comentado que los primeros tres argumentos para cada una de las cargas individuales debe de ir entre comillas dobles o comillas simples. En este caso, la distancia dentro del tablero, que es de 1 metro, pues no afecta a gran escala el cálculo, pero para el primer punto de conexión desde el interruptor sería 8 metros. Esas distancias las indicamos aquí, 7 metros entre sí para los receptáculos y para la primera distancia serían 8 metros. Por eso tenemos 8 y posteriormente 7. Vamos a observar también que vamos a colocar la potencia. La potencia que debe estar en watts. Es importante, estamos observando esa estructura de cada una de las cargas. Ya hemos agregado los identificadores, el calibre y el sistema que debe ser similar para toda la trayectoria y las distancias que deben de ir en metros. Entonces, como había comentado, faltaría colocar la potencia que se da en watts. Vamos a necesitar del factor de potencia para realizar el cambio de esta magnitud, pero en este caso vamos a tomar 180 y lo vamos a multiplicar por el factor de potencia. Nos da 162 watts como tal.
y vamos a colocar esos 162 watts para cada uno de los receptáculos como estoy mostrando. También vamos a utilizar el mismo factor de potencia y la misma tensión. Aquí he colocado una coma de más, podemos quitarla, no hay problema, y damos ejecutar. En este momento no se está mostrando nada porque únicamente hemos estructurado toda la información de este ejemplo número 8. Faltaría en sí utilizar el módulo Red BTCU. Muy bien, vamos a consultar sus parámetros, en este caso Red BTCU. Red BTCU vamos a utilizarlo en este momento. Aquí lo voy a colocar y voy a dar ejecutar. Vamos a observar cuidadosamente que necesitamos la red que hemos estructurado con esa distribución crítica o donde se encuentra la mayor parte de las cargas. La vamos a colocar. No olvide también colocar como segundo parámetro el sistema que trabajaremos de impedancias. Si vamos a utilizar ZPU-CU, vamos a utilizar conductor-CU. También es indispensable colocar el modo de visualizar los resultados. Vamos a utilizar el modo, en este caso, el modo tabla. Que tenemos el modo tabla con la opción 1 y el modo lista. Voy a regresar a Collaboratory, voy a ejecutar y aquí tenemos el dimensionamiento. Entonces este dimensionamiento nos da prácticamente la pérdida de tensión de esta trayectoria crítica como tal. El 5.13% sería la pérdida de tensión total que se experimenta si todas las cargas estuvieran conectadas al mismo tiempo a su límite indicado. Como es un circuito no dedicado, no va a existir como tal ese problema. Por ejemplo, algunas de las cargas podrían estar en cero, por así decirlo, y ese porcentaje iría bajando. Por tanto, aquí el conductor adecuado no sería el 12 si las cargas fueran continuas. Por ejemplo, si colocamos el calibre 10, en este caso colocamos todos los calibres número 10 para cada uno de los receptáculos, vamos a observar que la pérdida de tensión disminuye drásticamente y 3.1% es viable cuando existe una carga no dedicada. Muy bien, si es una carga dedicada quedaría un poco limitado, podemos ajustar un poco las distancias para que ese porcentaje disminuya. O también si las cargas no se van a utilizar al 100, no es necesario prácticamente aumentar el calibre. Esto también lo podemos calcular con el módulo MBTCU. Voy a incorporarme de nuevo a la presentación. En este caso, si usted desea realizar el dimensionamiento con el módulo MBTCU, lo puede realizar. Por ejemplo, si utiliza el módulo MBTCU, y en este caso vamos a observar que el voltaje 120, vamos a utilizar 220 de línea. Vamos a llenar correctamente, en este caso, toda la información que nos pide el módulo MBTCU. Aquí lo voy a consultar. Necesitamos en este momento la corriente. ¿Cuál es la corriente total de este circuito? Es de 15 amperios. Aquí están los 15 amperios. También es necesario el número de conductores por fase. Vamos a colocar uno, una coma. La longitud es muy importante. Tomemos en cuenta que tenemos distancias de 7 metros. Distancias de 7 metros que vamos a dividir entre la cantidad de receptáculos. Vamos a utilizar 9 por 7. Lo vamos a dividir entre 2. Y también vamos a agregar 9 metros para dar un promedio como tal. Posteriormente una coma. El factor de agrupamiento lo dejamos como 1.0. Son dos conductores únicamente. El tipo de tubería lo hemos plasmado como PVC. La temperatura ambiente la vamos a dejar como aparece en los módulos ZPU-CU y ZPU-AL. Vamos a colocar 27 grados centígrados. También es necesario la pérdida de tensión del 3%, el sistema monofásico, el factor de potencia de 0.9,
el modo de visualizar los resultados, el modo tabla. También el factor de sobrecorriente de 1.0 no va a incrementarse, la temperatura de operación de 60 grados centígrados y el interruptor y el conductor necesitan factores de 1.25 para protección, pero si es una carga no dedicada sería 1.0 para cada uno. Vamos a hacer el cálculo con la distancia que acabo de promediar y nos muestra este resultado. Entonces el calibre 8 es adecuado para esta instalación. Observe cuidadosamente que aquí nos da 3.104, que coincide de hecho con el cálculo de las cargas distribuidas. Lo que yo aquí hice es una representación equitativa. 9 por 7 entre 2 nos da un promedio, y debido a que las cargas son iguales nos va a dar exactamente el mismo resultado. Aquí nos está arrojando un calibre 8, que es bastante grande, de hecho, para unos simples receptáculos. Entonces vamos a aligerar la situación con los factores 1.0. Vamos a utilizar los factores 1.0 y nos va a dar también, en este caso, 8, debido a que vamos a tomar en cuenta que esa corriente que está trabajando es de 15 amperios. También es necesario observar que el porcentaje de pérdida aquí acaba de disminuir. Tenemos 2.046, pero seguimos con ese problema de la distancia. Por ejemplo, si quitamos un metro, quitamos el metro del conductor en el tablero, nos va a dar un poquito menor. En este caso nos da 3.027. Vamos a observar también que podríamos llegar, en este caso, a disminuir un poco más la distancia. Podemos sacar un promedio total, pero aquí no es así el dimensionamiento porque es una carga distribuida y no es una carga puntual. Con esto doy por hecho que es un ejemplo de cómo poderla calcular con este módulo, el módulo MBTCU. ¿Ok? Vamos a utilizar ese módulo y una distribución equitativa de las cargas con la distancia para poder sacar una solución similar. Pero en casos de cargas distribuidas se debe utilizar el módulo RedBTCU. En el caso de requerir utilizar el módulo RedBTAL, es necesario cambiar aquí el conductor a trabajar. Por ejemplo, empezamos con calibre 6. Sería necesario indicarlo. Así como aparece aquí en pantalla, lo debemos de colocar. Entonces vamos a colocar calibre 6 para utilizar el otro módulo. Y aquí es necesario RedBTAL. Vamos a colocar aquí la variable donde guardamos esas impedancias. Vamos a ejecutar y nos da el resultado con el calibre 6. ¿Qué pasa si coloco accidentalmente 10? Nos va a arrojar un error. También podemos hacer un truco, en este caso para realizar un dimensionamiento con el calibre número 10. Por ejemplo, vamos a modificar esto un poco y vamos a colocar calibre 10, calibre 10, calibre 10, calibre 10 en cada una de las cargas puntuales. Y vamos a hacer un pequeño truco para tratar de ajustar. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos aquí esa pérdida que se está rebasando, pero como es una carga no dedicada, queda perfectamente el 10. Pero podemos utilizar en este caso aquí un calibre 8 y se experimenta menor pérdida, ¿ok? Entonces podemos ir jugando un poco con los conductores, por ejemplo, para la primera carga que llegue a un calibre 8, por así decirlo, y esa pérdida disminuye. Pero eso se hace cuando existen cargas de mayor magnitud. En este caso queda perfecto el calibre número 10. Finalmente, usted puede implementar ambos módulos, pero para implementar el módulo MBTCU o MBTL es necesario elaborar un esquema de cómo se van a distribuir las cargas y dar un promedio para que coincida el resultado como apareció en estos módulos. Esta misma información la puede trabajar a través de la terminal, hace la copia y pega toda la información y obtendrá
prácticamente el mismo resultado. Finalmente, con esto culminamos esta lección y lo veo en la próxima.